Entonces, por miedo a no dejarme sola todo el día, bueno, vamos para casa de tu mamá. Ya ella estaba acostada en una cama, tomando 17 pastillas diarias, con un cronograma que mi mamá me hizo, que me lo pegó así en la puerta de la nevera. Y mi mamá hasta quería ver la sopita en la boca. O sea, y un día yo dije, no, ya va, Irene, ¿qué estás haciendo? Porque no es algo que uno hace a propósito, pero es el inconsciente el que te lleva a postrarte en una cama. Gracias, 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 Señor, de este día espectacular, maravilloso, único, poderoso, inigualable, muy bendecido que nos regalas. Bienvenidos a Psico Reset, porque cambiar es posible. Estamos hoy en nuestro tercer capítulo o tercer episodio de Amores que Matan. Otra vez Irene con la cantaleta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es demasiado importante que los padres cambiemos el chip, que reseteemos el disco duro para no seguir haciendo el daño que estamos haciendo sin saber y sin querer. Así es. Nosotros, por lo general, vamos a hacer lo que recibimos cuando fuimos niños. Entonces, si yo fui sobreprotegida, en mi caso, yo voy a sobreproteger. En algunos momentos voy a sobreproteger y en otros voy a buscar que me sobreprotejan a mí. Es una doble condición que vamos a tener. Entonces, hay un dicho que dice así, no es una gracia, es una morisqueta. Entonces vamos a cortar con esos muy malos hábitos que estamos teniendo y que estamos ya transmitiendo de generación en generación, porque les cuento que lo que hagamos con nuestros hijos, si ellos no hacen terapia, ellos lo van a repetir con sus hijos, y los hijos de mis hijos con tus hijos, y así, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Entonces no, ya no más, vamos a cortar con todo eso. Acordémonos del modelo de sobreprotección, de qué se trata, qué significa. Recuerden que tiene mucho que ver, la definición va a tener que ver o va a depender de la edad del niño. Si yo estoy llevando en coche un manganzón de 4 años que ya debe caminar, yo lo estoy sobreprotegiendo, a menos que el muchachito tenga una condición motora, ¿verdad? Que le impida caminar, pero no es el caso. Estamos hablando de niños que tienen un desarrollo, entre comillas, normal, ¿cierto? O acorde a la norma. Entonces, va a depender mucho de la edad. Pero ya sabemos que estamos o vamos a sobreproteger cuando le estemos dando al otro más de lo que el otro necesita, cuando le estemos dando al otro lo que el otro no nos está pidiendo, y cuando lo estemos persiguiendo, estemos acosando, estemos impidiendo hasta que hable. ¿Cómo se llama tu hijo? Pedro. Pero ¿por qué hablas tú si él sabe hablar? Ah, porque yo soy sobreprotectora. ¿Ves? Entonces vamos a ir revisando qué hacemos cada día con los hijos. Yo, por ejemplo, yo lo reconozco, ya yo lo confesé mi pecado, yo he sido sobreprotectora. No al extremo de lo que pasó conmigo, pero sí lo he sido, lo tengo que reconocer. Y me reviso todo el tiempo y intento cambiar muchas cosas. A ver, unas las logro, otras no, cambiarlas. Pero sigo creciendo, pues sigo cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí en Lima ahorita ya llegó el invierno, está haciendo frío. Claro, es un frío que a los de los países donde hay 4 estaciones les da mucha risa el frío de nosotros. Porque ellos están en 0 o en -0, en 3 grados, en 2 grados. Eso es frío para ellos. Pero aquí hay 15, 16 grados. Y a mí eso me da mucho frío. Porque, bueno, nosotros venimos de Venezuela, que es el trópico total, y ahí no hay esos climas. En Caracas, pues donde yo crecí, no había ese clima tan frío. Entonces, por ejemplo, si van a salir los hombres de la casa, que ya son los 3 unos hombres, y yo les digo,
pero vas a salir sin suéter, pero llévate la chaqueta, pero llévate... Ellos verán si se llevan la chaqueta o no, o sea, ellos son grandes todos son grandes. ¿Qué es lo más que va a pasar? Que salgan, les dé frío y se devuelvan a recoger la chaqueta o el suéter o lo que sea, pero eso es un problema de ellos. Pero yo siempre tengo como el impulso de soy protectora, lo reconozco. Entonces tenemos que ir revisando y entendiendo que estamos incapacitando a los muchachos cuando hacemos eso. Y como les dije, no es una gracia, es una molestia. Hoy nos tocó en el grupo de terapia escuchar un testimonio de una paciente, de una mujer de 54 años, bella, talentosa, espectacular, con un corazón enorme, pero con una autoestima por el piso, porque fue muy maltratada, fue muy abandonada por sus padres, pero fue criada por una nana que era extremadamente sobreprotectora. Y ella misma lo dice, mi nana me hacía todo, inocentemente dice o dijo, me protegía, no la protegió, la sobreprotegió. Y yo no sé hacer, a estas alturas yo no sé ni planchar, por ejemplo, dijo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ella no tuvo necesidad de aprender, porque la nana le hacía todo. Entonces, por un lado, un abandono feroz, brutal, de su papá y de su mamá, y mucho maltrato y mucha crítica, y por otro lado, una sobreprotección extrema y una preferencia además abierta de ella, cosa que genera mucha rivalidad, mucha envidia entre los hermanos. Ellos son 4 hermanos y ella era la menor. Entonces, son cosas que a veces no las tenemos tan claras, pero cuando iniciamos un proceso de psicoterapia empezamos a ver con claridad y es como que uno empieza a armar el rompecabezas de su vida. Imagínense cuando uno está armando un rompecabezas que hay un poco de huecos, ¿verdad? Uno va armando la figura y hay unos huecos, otro hueco allá. Entonces cuando empiezo a hacer psicoterapia, esta pieza, mira, encontré la pieza, aquí va, y la pongo ahí. Aquí está la otra pieza, y la pongo acá. Va encajando todo y voy armando historia de mi vida y voy entendiendo, con razón yo no sé hacer nada, con razón cuáles son las emociones. Fíjense que hemos hablado, por cierto les digo, les advierto, si ustedes me ven que ya estoy repitiendo, no importa que repita. Yo me acuerdo de un paciente que yo tuve, Quito, un muchacho a quien quiero mucho, y él me decía, ¿por qué siempre repites las cosas? Porque necesito que se te graben. Necesito que se te graben con fuego en el inconsciente para que des los cambios que tengas que dar. Entonces no importa que lo haya repetido, lo vuelvo a decir. La idea es que ustedes vean estos videos no una vez, sino muchas veces, hasta que que incluso tomen nota y hagan preguntas. Yo no sé por qué no preguntan. Ustedes están muy tímidos todos, tienen que preguntar, tienen que escribir, tienen que sugerir temas. Hay unos que sí han sugerido, chévere, pero lo que pasa es que hay una cola no larga, por eso no los he complacido a todos, pero hay otros que no. Entonces es importante que busquemos en todas partes las herramientas, porque estas son materias que no nos dan en ninguna universidad, ni en ningún instituto tecnológico, ni en ningún curso de nada. O sea, no nos enseñan a ser padres, no nos enseñan a vivir en pareja, que ese es otro tema, y son un montón de videos los de pareja. Entonces, bueno, nos toca a nosotros resolver. ¿Cómo resolvemos? Con los videos de PsicoReset, con los videos, montones de youtubers, de coach, de psicólogos, de gente que está trabajando en esto, porque sí se puede cambiar, sí, claro que sí podemos. Lo que tenemos es que buscar el camino adecuado y ser obedientes a las instrucciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, los niños que han sido sobreprotegidos, y escuchen, este es un tema que no solamente es para los padres, porque, por ejemplo, esta paciente de hoy, la que tuvimos en el grupo esta mañana, ella no es mamá, pero ella fue hija. Entonces, cuando hacemos el análisis de lo que ha sido su vida, o lo que
fue su infancia, sacamos las conclusiones, armamos el rompecabezas y ella decía, wow, o sea, sí, wow, pero wow malo, o sea, no wow, qué maravilla, no, es wow, qué terrible. O sea, tenemos un camión de basura encima, es un lastre y llevamos años cargando ese lastre. Entonces es hora de cortar con esas cadenas y cortar con ese lastre y dejar todo eso atrás para iniciar un nuevo camino, una nueva vida, una vida que sí merecemos, que sí podemos tener, claro que sí. Entonces, ¿cuáles son esas emociones que acompañan o han acompañado a esos hijos sobreprotegidos? Bueno, permanentemente un sentimiento de inseguridad. No sé qué hacer, no sé para dónde voy, no puedo, o sea, esto está bien o esto está mal, siempre pidiendo opinión a otro, siempre buscando amorocharme con otro porque es que me da pena, ay, habla tú, ay, dile tú. O sea, buscando que el otro me sobreproteja siempre, sea la pareja, sea una gran amiga o un gran amigo, sea un profesor, sea, bueno, hasta un jefe o hasta un vecino. A veces hasta los vecinos los ponemos a que nos sobreprotejan y a que nos resuelvan la vida. No nos damos cuenta. Nos parece una gracia. No es una gracia, es una morisqueta. Acuérdense de los dichos populares son muy sabios. Entonces, la inseguridad nos acompaña permanentemente. Y yo digo no, porque yo toda la vida fui muy insegura. Gracias a Dios, cada día soy menos insegura. Pero todavía se me sale en la clase. Yo, por ejemplo, ya este video lo había hecho y no lo monté, colgué, subí, bajé, no sé cómo se dice, porque entonces empiezo a estornudar, me pica todo. O sea, es un desastre porque todavía quiero sabotearme y no hacer lo que tengo que hacer. O sea, esta es mi profesión, este canal lo diseñé, lo saqué para ustedes, para que tuvieran el complemento de lo que son los grupos de terapia, de lo que son las sesiones privadas, para que aprendan y salgan del hoyo en el que están metidos. Ah, no, pero entonces me quiero sabotear y no, entonces no, pues yo me obligo. Y sea con ojera, con el pelo parado, bichado, con alergia, con los ojos torcidos, como sea, entonces lo hago. Porque a fin de cuentas, bueno, si lo que estoy diciendo tiene valor y hay mucha gente necesitando esta información. Entonces la inseguridad al extremo. Otra cosa, otro sentimiento es la inadecuación. Nos sentimos inadecuados o la persona se siente inadecuada porque pareciera que como que no encaja en ningún lado. Siente muchos, como es tan insegura, la persona sobreprotegida, siente mucho miedo, siente como vergüenza de sí mismo, siente que lo que va a hablar no es importante, siente que si habla va a meter la pata, siente que es una molestia para los demás, que es un estorbo, que es una carga. Entonces siempre se siente inadecuada, ¿verdad? Pero hay otros sentimientos que acompañan al sobreprotegido durante toda la vida. Hay uno que es terrible, que es la rabia, la impotencia. ¿Por qué? Porque el padre sobreprotector o la figura sobreprotectora es absolutamente perseguidora y fastidiosa. Y crítica, extremadamente crítica, pero crítica negativa. Porque una cosa es que a uno le digan una crítica constructiva y otra cosa es que te fulminen con una crítica y te digan, no sé, qué disparate. Montones de disparates nos dijeron chiquitos. Tú no vas a servir para nada, tú nunca haces las cosas bien, es que tú eres una bestia, es que tú eres un bruto, es que ya te lo expliqué, es que tú nunca vas a aprender, es que me tienes harta, es que quién me mandaría a tener hijos, es que yo no sé, o sea, montones de cosas. Y esto va, todas estas cosas que yo estoy hablando, estas experiencias, estas frases, estos gestos además que hacemos, los voy a volver a decir en el video que habla sobre la autoestima, que va ligado, porque recuerden que la sobreprotección, uno de los grandes daños que genera en los hijos es la autoestima. La sobreprotección daña la autoestima del hijo,
Porque el hijo no puede creer en sí mismo. Porque ¿cómo va a creer si toda la vida necesitó al otro para que el otro le resolviera? No creo, no creo, no creo en mí. Empiezo a convencerme de que es el otro el que lo puede hacer. Y es él el que lo puede hacer bien. Si yo lo hago, lo voy a hacer mal. Voy a fracasar. Esa es la sensación. Una sensación constante de fracaso en la vida, de incapacidad. Y cuando hablamos de la incapacidad, hablamos incluso hasta de una incapacidad física. Yo tengo un testimonio en carne propia de eso, o sea, es el siguiente. Cuando yo decidí que yo me iba a jubilar, yo hace 20 años trabajando en el Banco Central de Venezuela, decidí jubilarme para no repetir la historia de mi mamá, que ya trabajó toda la vida, nosotros nos quedamos ahí a la deriva, no en una plaza tirado, pero bueno, en la casa y todo, pero abandonado porque no la teníamos a ella, la teníamos un ratico en la noche y para pelear, porque ella llegaba era a pelear. Entonces yo dije, no voy a hacer eso, yo quiero disfrutar de mi maternidad y decidí jubilarme. Y fue sorprendente porque yo me empecé a enfermar, yo desarrollé una cosa rarísima que ni me acuerdo del diagnóstico, no me acuerdo de verdad, pero era como que me agarraban por el pie y me dieran vuelta así, como hay un juguete, que es así, no sé cómo se llama, y caía, o sea, era algo espantoso, espantoso, espantoso. Me hicieron todos los exámenes posibles, táctico, todo, y al final dieron con eso, y yo tenía prohibido manejar, tenía prohibido trabajar, tenía prohibido, por supuesto, encargarme de nada de la casa, ni siquiera podía cargar al muchachito. Y me mudé a casa de mi mamá, porque nosotros vivíamos en esa época en San Diego de los Altos, mi esposo trabajaba en Charallave, entonces por miedo a no dejarme sola todo el día, bueno, vamos para casa de tu mamá. Y allá estaba acostada en una cama, tomando 17 pastillas diarias, con un cronograma que mi mamá me hizo, que me lo pegó así en la puerta de la nevera. Y mi mamá hasta quería ver la sopita en la boca, o sea, y un día yo dije, no, ya va, Irene, ¿qué estás haciendo? Porque no es algo que uno hace a propósito, pero es el inconsciente el que te lleva a postrarte en una cama. Y dije, no señor, yo no voy a tomar más pastillas. Y empecé a agarrar todo ese pastillero, una bolsa de pastillas. Y las amarré y las boté a la basura y mi mamá llamando a mi esposo, César, Irene se volvió loca, no sé qué. Ven a buscarme porque me voy. ¿Cómo te vas a ir? Me voy para mi casa, lo siento. Y me fui. Y mi esposo me decía, no puedes manejar. Pues sí manejo. Y yo vivía en San Diego. Y tenía que bajar a la capital, a Caracas, a hacer las cosas, pues a trabajar, lo que sea. Y en la carretera me daba el mareo. Y yo me tenía que orillar, pararme así en la hombrilla. Y oraba, Dios, sana, tú sana, tú sana, tú sana, tú sana. Cuando se me pasaba el mareo, seguía. Y yo empecé a darme cuenta que ese mareo, ese malvado mareo, me daba o me dio en la vida en los momentos, o sea, los momentos cruciales de toma de decisiones. Cuando me compré mi primer carrito, que lo saqué, recuerdo, con un crédito que me aprobó el Banco Provincial y era mi carro, no era el carro que me había regalado mi mamá, que era de ella y entonces ella nos prestaba y nos daba el carro por sobreprotectora, no. Yo me compré mi carro y cuando salí de la agencia con mi carro nuevo, carrito bien bonito, ¡pum!, el mareo. Cuando me fui a casar, ¡pum!, el mareo. Cuando fui a dar a luz, ¡pum!, el mareo. O sea, cuando decidí que salimos de Venezuela, ¡pum!, el mareo. O sea, ¿por qué me daba? Porque inconscientemente estaba buscando la manera de incapacitarme. Y ahí entonces tengo el certificado médico, que los médicos son los maestros de todos, los de mayor prestigio social, que si un médico te dice ya no puede trabajar, es que eso es ley. Entonces no puede encargarse de su vida. Necesita a alguien que la cuide. Necesita a alguien que la atienda. ¿Y por qué yo me voy a incapacitar? Porque no creo en mí. Porque me parece muy difícil todo.
porque me parece muy complicado todo, porque tengo miedo, en realidad tengo miedo de vivir lo que tengo que vivir, tengo miedo de enfrentar, porque siempre voy a sentir que voy a fracasar. Entonces yo lo logré con mis oraciones, con mi mente, y salí de eso. Y me ha querido volver a dar. Y yo me vuelvo a obligar a salir de eso. ¿Cómo? Manejando ya mi mente, cambiando los pensamientos. Porque si me dijeron o me hicieron creer que yo no podía, que yo no servía, que no lo iba a lograr, que era muy difícil, que yo no era ni siquiera tan inteligente, porque pasé años creyendo que no era tan inteligente, o que ni siquiera era tan, sino que no era inteligente, pues ahora sí lo creo porque ahora me lo he dicho y me lo digo. Si puedo, si valgo, si merezco todo lo bueno, si soy inteligente, si soy capaz, si soy creativa, claro que sí, vamos para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Entonces, es importantísimo que empiecen a soltar y dejen que sus hijos crezcan. Por supuesto que uno siempre va a estar ahí dando consejos y todo, pero no puede ser una sombra, una figura que absorba, que es como que te chupa la sangre, le chupa la sangre al otro. No debemos hacerlo, está mal. Y si se va a caer, bueno, que se caiga, claro, a menos que tú lo dejes en el piso 8. Pero si el muchachito va caminando, bueno, se va a caer. Y todas las veces que se caiga, se va a levantar. Porque es la vida es de retos, la vida es de salir adelante, la vida es de arriesgarse. El que no se arriesga ni pierde ni gana. Otro dicho popular muy sabio. Yo me arriesgo. ¿Y qué me va a pasar? Que no lo logre. Bueno, pero me vuelvo a arriesgar. Y entender que no hay fracasos. Hay aprendizajes. En todo hay aprendizaje. Entonces, padres, por lo que más quieran por sus hijos, dejen de sobreprotegerlos. Y hagan lo que tengan que hacer para cambiar ese chip. Resetear el disco duro, que sí se puede. Porque cambiar es posible.